Bueno, y vamos a seguir analizando todos los temas que emanan de la convención. Precisamente queremos hablar sobre esta norma que busca eliminar el Senado y crear un consejo territorial, y por eso ya está en contacto con CNN Chile el senador independiente Pedro Araya. Senador, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, José Miguel, muy buenas tardes. Senador, partir preguntándole su opinión sobre esta iniciativa de norma que busca eliminar el Senado y crear este consejo territorial. A ver, lo primero es decir que tenemos que esperar cuál va a ser el trabajo que va a hacer la convención y tener una visión en conjunto de cuál será el nuevo sistema político. Porque lo que uno ha podido apreciar en estos días, por lo que ha aparecido en distintos medios de prensa, lo que vemos es un sistema que no guarda cierta coherencia. Hay, a mi juicio, bastantes contradicciones o no se resuelve adecuadamente las competencias de distintas autoridades, lo que puede generar un sistema político que sea muy complejo y que pueda, al final del día, convertirse en un verdadero Transantiago del nuevo sistema político y que tenga como consecuencia que se entrampe el desarrollo del país. O sea, yo en lo personal no comparto la eliminación del Senado. Creo que el sistema bicameral, no solamente en Chile, sino que casi todos los países que tienen sistema bicameral ha demostrado ser un sistema que funciona, que efectivamente coloca contrapesos adecuados en el poder político. Y eso yo creo es lo que tiene que salvaguardarse en este nuevo régimen que quiera impulsar la Convención Constitucional. Debo entender entonces, senador, de sus palabras, que usted no está para nada a favor de esta iniciativa o de esta iniciativa de norma que busca eliminar el Senado y crear este Consejo Territorial, pero debo entender también que su resquemor pasa particularmente porque no se define muy bien las facultades y el rol que tendría este Consejo, ¿no? Es que más que las facultades que tendría este Consejo, aún no conocemos cuál va a ser la estructura política que se pretende que se genere en el país. Yo creo que eso es lo que está generando las dudas, los resquemores en la ciudadanía, porque hemos visto que se están armando ciertas instituciones que no conversan entre ellas. Por ejemplo, se propone suprimir el Senado, pero no se ha dicho cuál va a ser el contrapeso que tendría la nueva Cámara de Diputados, o de qué medida se puede controlar la forma en cómo se hacen las leyes o se mejoran las leyes. Nosotros hemos visto, y lo que te decía al comienzo, no solamente en Chile, sino en todos los países que tienen sistema bicameral, que el sistema bicameral lo que permite es una revisión de los textos legales, es una revisión y una mejora del proceso legislativo. Claro, se ha dicho que este Entonces, por eso nos preocupa lo que iba apareciendo. Se ha dicho que este Consejo Territorial no tendría un rol legislativo, sí normativo. Ahora bien, si tuviera un rol legislativo, ¿su posición sería diferente? Sería diferente porque yo, lo personal, creo que este Consejo Resolutivo que se plantea pasa a ser más bien un órgano de carácter decorativo que no va a tener muchas funciones. Entonces no tiene mucho sentido la creación de este Consejo porque además, a mi juicio, guarda cierta incoherencia con lo que se está planteando de lo que debiera ser esta supuesta autonomía de los gobiernos regionales. Entonces por eso creo que hay, en lo que hemos visto hoy día en la Convención, muchas consignas respecto de ciertos temas, pero sin entrar a un conocimiento profundo de cómo debieran operar las instituciones. Entonces se puede generar una suerte de institucionalidad que termine entrabando fuertemente el desarrollo del país. Y eso a mí es lo que me preocupa en lo personal. Y esto no lo digo solamente por la eliminación del Senado, tiene que ver también con lo que se ha propuesto en sistemas de justicia, en sistemas de gobiernos regionales, entre otras cosas. ¿Usted cree, al igual que el presidente Sebastián Piñera, que este Consejo Territorial le quita autonomía al Poder Legislativo? Y que yo creo que más que quitarle autonomía al Poder Legislativo, si no se configura adecuadamente un contrapeso entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, va a ser bastante compleja la autonomía del Poder Legislativo, y en esto lo voy a insistir, mientras no haya una claridad respecto de qué es lo que va a hacer o cuáles van a ser las funciones del Poder Ejecutivo, cuáles van a ser sus contrapesos reales en el Congreso, a partir de eso yo creo que tiene que armarse la institucionalidad. En el caso de, más que quitarle autonomía, lo que ocurre es que se puede producir una suerte de desequilibrio de poderes donde al interior del propio Poder Legislativo no existe un contrapeso, porque hoy, mal que mal, el sistema bicameral permite que exista un cierto contrapeso entre los poderes políticos al tener dos cámaras que revisan las distintas legislaciones. Y esto tiene que tener una contrapartida en el Poder Ejecutivo, y por eso lo que uno esperaría es que aquí pudiera presentarse un diseño integral que efectivamente establezca cuál va a ser el Poder Ejecutivo, cuáles van a ser sus funciones, hasta dónde llega, cuáles son los contrapesos que tiene en el Poder Legislativo principalmente, o los controles que ejerce el Poder Judicial respecto a la legalidad de los actos, por ejemplo, y dentro del Poder Legislativo cómo se establecen contrapesos entre una Cámara, el Senado o este Consejo Territorial que se está proponiendo. Porque si no, yo insisto, lo complejo de esta situación puede ser que se produzca un absoluto desequilibrio de poderes, donde además tengamos una institucionalidad que no tenga una
o que no responda a la realidad que el país necesita para el tema del desarrollo. Entonces, por eso yo insisto, aquí se ve muy complejo lo que se está planteando con este Consejo Resolutivo versus lo que se ha dicho con lo que debiera ser la autonomía de los gobiernos regionales, que también se ha propuesto por la Convención. ¿Y usted está de acuerdo, senador, con el planteamiento que han tenido colegas suyos, como por ejemplo la presidenta del Senado, Jimena Rincón, que habla de este ánimo refundacional que estarían demostrando algunos convencionales? ¿Usted cree también que varias de las iniciativas o discusiones que se han puesto sobre el plenario o en las comisiones tienen ese ánimo y está en desacuerdo, al igual, por ejemplo, como lo mencionaba la senadora Rincón? Uno pareciera ser que hay un cierto sector de la Convención Constitucional que piensa que Chile comienza con la Convención Constitucional y quieren refundar la República y desconocer lo que es la historia de nuestro país. Eso uno lo nota en los debates, lo que se ha podido leer de las intervenciones de algunos convencionales constituyentes, que pareciera ser que quieren borrar de un plumazo lo que ha sido la historia de Chile y sus instituciones. No digo con esto que las instituciones de nuestro país son perfectas, todas las instituciones son perfectibles y son mejorables, pero creo que es necesario que los convencionales constituyentes reconozcan lo que ha sido la historia anterior a la Convención Constitucional, la historia anterior al 18 de octubre, y a partir de eso poder generar un modelo no solamente político, sino también un modelo judicial que sea acorde a la tradición, a la historia y a la realidad de la cultura chilena, porque cuando uno mira parte del debate se da cuenta que pareciera haber, por parte de algunos convencionales constituyentes, que hay muchas declaraciones que son eslogan respecto de cosas que escucharon en alguna parte, pero cuando uno empieza a ver el detalle no encuentra mayor contenido, y eso a mí es lo que me preocupa. O sea, lo hemos visto no solamente en el sistema político, lo que se está discutiendo hoy día en temas de derechos fundamentales, que también yo creo que es una de las grandes preocupaciones que tienen muchos chilenos y chilenas, porque si bien es cierto, probablemente lo más llamativo de la Convención Constitucional hoy día es que se ha propuesto eliminar el Senado, hay un tema, a mi juicio, que está pasando absolutamente desapercibido, que es la discusión de los derechos fundamentales. Y en ese sentido, senador, ¿su posición? Yo ahí veo con preocupación lo que se está planteando por algunos convencionales constituyentes, algunas propuestas que están arriba de la mesa. Yo, en lo personal, lo he dicho antes de que se iniciara este proceso constitucional, en su minuto, cuando la presidenta Bachelet intentó instalar un proyecto de nueva constitución, que sí. Nosotros necesitamos una constitución que sea más bien un marco general respecto de convivencia entre los chilenos y chilenas, que establezca quién ejerce el poder político, cuáles son los límites del poder político, cuáles son las instituciones que queremos. Pero pareciera ser que, y dentro de ese marco, poder tener consensos que son más de carácter general. Pero pareciera ser que hoy día, por parte de algunos convencionales constituyentes, se está buscando regular hasta el detalle una serie de circunstancias que yo en lo personal creo que no son materia de una constitución. Y pareciera ser que en varias ocasiones se pierde el foco o el sentido de lo que debiera ser una constitución. Y entonces vamos o podemos terminar con una constitución que al final del día no nos termina representando a todos los chilenos y chilenas. Por ejemplo, prohibir el negacionismo, ¿cuál es su posición al respecto? O sea, yo creo que el tema del negacionismo es una discusión bastante compleja porque puede atentar contra la libertad de expresión. Yo no soy de los partidarios, por ejemplo, que esto debiera estar en el tema constitucional. Así como también estuve leyendo por ahí que se está planteando por algunos convencionales constituyentes la posibilidad de declarar en una norma constitucional la imprescriptibilidad de los delitos medioambientales. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿por qué los delitos medioambientales van a ser imprescriptibles y no los delitos contra la vida, cuando uno sabe que el principal bien jurídico que debiéramos tutelar es la vida? Entonces, esas son las discusiones que por lo menos en lo personal a mí me están haciendo bastante ruido de lo que está haciendo la Convención en estos días. Senador, para finalizar la entrevista, preguntarle por los primeros días de marzo, algún tema legislativo que vaya a estar en la palestra, o cuál cree usted es la proyección para los primeros meses del próximo gobierno de Gabriel Boric. ¿Qué temas cree van a estar ahí y van a ser importantes en la discusión legislativa? Por ejemplo, ¿un quinto retiro? Yo creo que el presidente Gabriel Boric va a tener muchos desafíos, porque para nadie es un misterio que el gobierno de Sebastián Piñera, que está terminando, es un gobierno que quedó al debe en todo y que está tratando de hacer lo último amarre, pero no ha resuelto buena parte de los problemas que tiene nuestro país. Yo soy senador por Antofagasta. En estos días, a raíz de la muerte de un camionero de Byron, se pudo visibilizar a nivel nacional lo que estaba ocurriendo con el ingreso irregular de una cantidad importante de migrantes en el norte del país. Situación que yo en lo personal conversé varias veces con el actual ministro del Interior, el subsecretario del Interior, pero nunca pusieron atención. Entonces, por ejemplo, uno de los principales temas que tendrá que abordar el presidente Boric tiene que ver con el tema migratorio en el norte, los temas de seguridad pública. Hemos visto cómo la delincuencia está desatada en nuestro país. La promesa que le hizo Sebastián Piñera a los chilenos y chilenas que íbamos a vivir en barrios más seguros, ni por lejos se cumplió.
Y también el presidente Boric va a tener que enfrentar probablemente uno de los grandes temas, que es la reforma al sistema de pensiones. Y dentro de esto, obviamente, el tema del quinto retiro va a aparecer como un elemento más, pero yo creo que la principal reforma que debiera abordar el presidente en su primer año de mandato tiene que ver con el sistema previsional, que ha sido la gran demanda de los chilenos y chilenos y que fue parte importante de la causa del estallido social. Bueno, vamos a quedar súper pendientes, senadora, obviamente todo lo que venga en los próximos días. Estamos a muy poco del cambio de mando y, por cierto, a lo que van a ser los primeros meses del gobierno del presidente Gabriel Boric. Muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Muchas gracias a ustedes.